a ver esto. Los objetivos es optimizar el empleo de las quinolonas, disminuir la frecuencia de resistencia a quinolonas, que ya es mucha, como la podrán ver en las siguientes diapositivas, y explicar por qué las nuevas quinolonas en infecciones de vías respiratorias han tenido mucha aplicación. Esto es como han estado el panorama de los antimicrobianos en general. Como ustedes pueden ver, aparecieron primero las sulfonamidas en 1936, las telacómicos en los 40, cefalosporinas, cloramfenicol, tetraciclinas, aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptidos, y las quinolonas aparecen junto con las streptograminas por ahí de 1962. En 1968 aparece el trimetoprim, y después el más joven de este grupo es fosfomicina, que aparece en 1969. Y de ahí pasan alrededor de como 40 años para tener nuevos grupos de antimicrobianos. ¿Qué hicimos todos estos años? Nada más puros refritos, más cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, y ahí viene la quinta generación, más quinolonas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, más aminoglucósidos, que sí con más o menos nephrotoxicidad y ototoxicidad, pero finalmente mismos mecanismos de acción, mismos productos químicos con algunas variaciones. Solamente hasta 2000 aparecen las oxazolidinonas con el linezolid como principal exponente y único exponente hasta ahorita. Los lipopéptidos aparecen en 2003 con daptomicina, exclusivamente ambos para gram positivos, no tienen otra indicación. Y las glicilciclinas, donde sale tigeciclina en 2005, también una nueva sal, pero que viene de las tetraciclinas finalmente. Entonces no ha habido nuevas sales, no ha habido nuevos productos, y parece que no va a haber nuevos productos en un buen tiempo, y menos con nuevos mecanismos de acción. Entonces tenemos que cuidar lo que tenemos, que ya no nos queda mucho, por cierto. Entonces vamos a ver cómo viene lo de las quinolonas. Esto parte de 1939 a partir de la cloroquina, un antimalárico, en donde se descubre que la 7-cloroquinolona tiene actividad antibacteriana en un escrutinio. Y entonces de ahí se logra sintetizar finalmente en 1962 el ácido anhidrícico, que es el primer antibiótico sintético, dicho sea de paso, y es la primera quinolona finalmente. De ahí se viene una desbandada que empieza con el ácido anhidrícico, sigue el ácido oxolínico, la flumepirquina, que aparece en 1973, ácido pipemídico en 1974 de Roger Bellon, sinoxacino sintético en 1974 también de Eli Lilly, rosoxacino en 1976 de Sterling Withrop. Todo el mundo empezó a hacer sus quinolonas y siguieron. Pero vean esto, de la flumequina y el ácido pipemídico, una combinación, finalmente sale la primera quinolona florada. Y la primera quinolona florada debería de ser esta, la flumequina. Sin embargo, la que se reconoce como primera quinolona florada es norfloxacino, que aparece en 1978. ¿Qué se logró con esto? Mayor espectro sobre gram negativos, menor unión a proteína en un 50%, o sea, mejor distribución en el organismo, y una vida media más larga, que era hasta de 3 horas. Norfloxacino, muchos de ustedes han de recordar, antimicrobiano sigue aún interpretado. Se han estudiado mucho las quinolonas, entonces se sabe mucho de ellas, de tal manera que sabemos que si se modifica cada uno de los radicales, sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, si se modifica este radical de aquí, va a aumentar la potencia y la actividad sobre gram positivos, aunque también vamos a pagar eso con algunos efectos secundarios. Por ejemplo, en este caso, con fototoxicidad. Esto es control de la actividad y potencia antibacteriana. Este tiene influencia sobre la potencia y además sobre la farmacocinética. Casi no lo van a ver modificado en ninguna de las cloroquinolonas, casi no tiene alteraciones cuando se modifica. Y este es el radical principal que siempre debe estar presente, porque es el que finalmente es el sitio que se une al blanco en la célula bacteriana, que es la DNA quirasa y las topoisomerasas. Seguimos con la cascada. Flumequina en 1973, decíamos, norfloxacino en el 78, ofloxacino aparece en el 79 de Daiichi, y Daiichi Nippon hace en 1979 perfloxacino. Algunos de ustedes han de recordar estos antimicrobianos. Perfloxacino ya no está en el mercado, ofloxacino todavía sigue en el mercado. 1983 finalmente aparece ciprofloxacino, con esta característica interesante de un anillo ciclopropil en esta posición. Y en 1987 aparece finalmente perfloxacino de Roche también, que no progresó mucho en el mercado.
A partir de ofloxacino, que es una mezcla racémica, ¿qué quiere decir esto? Que tanto en esta mezcla, en ofloxacino, existía levofloxacino como dextrofloxacino, ¿sí? Se aísla finalmente el levofloxacino como isómero puro, y entonces se ve que es realmente el principio activo del ofloxacino, la levofloxacina. Entonces se incrementa por 2 la actividad y además se extiende la patente otros 10 años, algo muy interesante para Daiichi. De la unión de flumekina en 1973 y el ácido bipamídico sintetizado en 74, aparece finalmente enoxacino en 1984. Tampoco tuvo mucha progresión, esta era de Pat Davis, que junto con temafloxacino, que se sintetizó en el 88, finalmente van a ser trovafloxacino en 1993, que duró así como llamada de petate un par de meses en el mercado y salió por hepatotoxicidad. Y de la unión de enoxacino y ciprofloxacino sale gemifloxacino, que aparece en 1994, de hecho es de las últimas quinolonas que aparecieron en el mercado. Gemifloxacino todavía existe en el mercado, de Pfizer. Difloxacino en el 86, que no progresó, temfloxacino en el 88, que tampoco progresó, sparfloxacino, que ya decíamos que salió del mercado, y grepafloxacino en el 95, que se vendió durante algunos años y finalmente también salió del mercado. 94 aparece finalmente moxifloxacino, todavía persiste, y es uno de los que más utilizamos. Y gatifloxacino, si ustedes recuerdan, apareció también como una de las quinolonas respiratorias y salió del mercado por el efecto que tenían los pacientes diabéticos y que producía hipoglucemia. Entonces, al final de la cascada y de la danza de quinolonas que acaban ustedes de ver, esto es lo que nos queda. Queda ciprofloxacino, norfloxacino y lomefloxacino, de las antiguas. Ofloxacina de las de generación intermedia, y por ahí hay una rufloxacina que utilizan algunos urólogos, que yo creo que ya tampoco va a existir durante mucho tiempo. Y nos quedan las quinolonas respiratorias, levofloxacino, gemifloxacino y moxifloxacino, finalmente, después de todas las que vimos. Son antimicrobianos con actividad primaria sobre gram negativos, como el ácido onamidíxico. Sin embargo, las nuevas generaciones, en especial las respiratorias, tienen más actividad sobre gram positivos. Inhiben la síntesis de DNA, bloqueando la DNA, girasa y sus topoisomerasas. Se absorben bien por vía digestiva, esa es una ventaja de todas las fluoroquinolonas. La mayoría se eliminan por vía renal, no todas, la excepción clara es moxifloxacino. Generan resistencia a través de modificación del sitio de dirección. Son bien toleradas y rara vez requieren de ser suspendidas por efectos secundarios. A partir de los 90 es cuando aparecen las nuevas fluoroquinolonas, las llamadas fluoroquinolonas respiratorias, que serían la tercera y la cuarta generación, y estas mostraron más actividad contra gram positivos, especialmente contra neumococos y estafilococos. Concentraciones inhibitorias mínimas más bajas contra varios patógenos gram negativos de alguna manera tenían más potencia. ¿Qué quiere decir esto de potencia? Que a menor cantidad se obtiene el mismo resultado. No quiere decir que la potencia sea algo realmente muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, dicen, no, es que es más potente si damos 400 miligramos, y de cefalosporinas tenemos que dar 1 gramo o 2 gramos, ¿sí? Depende más de las características del microorganismo que de la microbiana. También le digo que tiene más actividad sobre hemófilos y neiserias, mayor actividad frente a gérmenes atípicos como Clamidia pneumoniae, Legionella pneumófila y Mycoplasma pneumoniae, que son esencialmente microorganismos de actividad intracelular, y entonces estos antimicrobianos actúan a nivel también intracelular, no solamente extracelular. Y tiene una cosa que se llama baja incidencia de resistencia de primer paso. Este es el espectro de actividad de las fluoroquinolonas. Están muchas de ellas, algunas de las que ya no nos quedan, pero bueno, tenemos ofloxacino que todavía está, gram positivos poquito, principalmente gram negativos, poquito sobre pseudomonas especies, buena actividad sobre atípicos, y en enfermedades transmitidas sexualmente también tienen buena actividad. Ciprofloxacino, vean ustedes, principalmente gram negativos, poca actividad sobre gram positivos, poca actividad sobre atípicos. Levofloxacino, mejor actividad sobre gram positivos, mantiene actividad sobre gram negativos un poquito menor, un poco de actividad sobre anaerobios, poca actividad sobre pseudomonas, a diferencia de lo que tiene ciprofloxacino,
y mejor actividad sobre atípicos. Fenilfloxacino, muy similar al levofloxacino, y moxifloxacino, muy similar al levofloxacino, pero con la diferencia de que este sí tiene mayor actividad sobre anaerobios. De hecho, solo moxifloxacino y torofloxacino tienen una actividad significativa contra microorganismos anaeróbicos. Sin embargo, torofloxacino pues ya salió del mercado hace mucho tiempo. La gran mayoría se elimina por vía renal, casi todas, norfloxacino, ciprofloxacino, floxacino, lomefloxacino y levofloxacino, y requieren de ajuste de dosis en insuficiencia renal. Pero ojo, yo siempre les he dicho, los insuficientes renales no son más chiquitos, ¿sí? Solamente les tarda más tiempo el eliminar los medicamentos. Entonces la dosis no debe modificarse, lo que debe de modificarse es el intervalo de aplicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le va a tardar más tiempo a ese paciente eliminar el producto. Pero si le damos una dosis más pequeña, como ajustan muchas personas, inclusive los nefrólogos, probablemente no alcancemos los niveles que necesitamos hasta la segunda, tercera o la cuarta dosis. ¿Sí? Eliminación extrarrenal, trovafloxacino, estafloxacino, grepafloxacino, fuera todos ellos del mercado, y moxifloxacino. Sin embargo, moxifloxacino no requiere ajuste de dosis en ningún caso, ni en insuficiencia renal ni en insuficiencia hepática. Indicaciones rápidamente. Así fue como salieron inicialmente, porque probablemente hoy en día tenemos que ser mucho más juiciosos, porque por la gran generación de resistencias que hemos logrado con mucho esfuerzo, utilizando mal los antibióticos como debe ser, ¿no? Y entonces nos ha costado mucho trabajo, pero ya tenemos muchas resistencias. Entonces, prostatitis 4 semanas, cistitis simple 3 días, cuando son gérmenes sensibles, complicadas 7 a 14 días, pielonefritis 7 a 14 días. Esas eran las principales indicaciones para estos agentes causantes. Vamos a ver que esas eran las indicaciones. Sin embargo, si llegan a tener algún bicho todavía susceptible en algún cultivo, pueden utilizar con mucha confianza una de las quinolonas. Indicaciones: exacerbaciones de bronquitis crónicas, neumonías activas en la comunidad, neumonía nosocomial, sinusitis y otitis media aguda. ¿Por qué? Porque siempre que llego a este punto les digo esto, de los oídos hasta el alveolo, los bichos son los mismos. Es Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Y ya en pulmón, pues se cuelan los atípicos, Legionella pneumófila, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. No es como en Estados Unidos, que ellos recomiendan otras cosas para las neumonías adquiridas en comunidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo que le llaman casas de ancianos, y ahí tienen una bola de pseudomonas. Nosotros no tenemos eso. Entonces nosotros estos siguen siendo nuestros agentes causantes de las principales infecciones respiratorias, y es por esa razón principal por la que podemos seguir utilizando con toda tranquilidad fluoroquinolonas en infecciones septicas, en infecciones respiratorias. ¿Pero qué fluoroquinolonas? Eso también lo vamos a ver. Otras indicaciones que tuvieron fue diarrea, en especial la diarrea del viajero, fiebre tifoidea y cólera. Se les da hasta ciprofloxacino 1 gramo. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo todas las cosas cambian en la vida. Sanford, en sus días del 2009, hace 6 años, reporta ya una alta falla terapéutica para cólera y para salmonella con ciprofloxacino. Otras indicaciones: infecciones osteoarticulares, se llegan a buenas concentraciones en huesos, mielitis crónicas por gram negativos, siempre y cuando sean sensibles, mínimo 1 mes de tratamiento, realmente son 6 semanas de tratamiento para mielitis. Infecciones ginecológicas, ahí podemos tener mucha aplicación de las nuevas fluoroquinolonas, es en especial moxifloxacino y levofloxacino. Para anexitis, endometritis, salpingitis y enfermedad pélvica inflamatoria, y en especial moxifloxacino por su actividad sobre anaerobios. Infecciones de piel y tejidos blandos también fue una indicación. Infecciones no complicadas, infecciones complicadas e infecciones intraabdominales, se utilizó moxifloxacino como monoterapia, también con bastante éxito. Todo iba muy bien hasta que finalmente salieron las resistencias. Y entonces, ¿cómo nos quedaron las cosas después de tantas quinolonas? Ciprofloxacino, norfloxacino y bromefloxacino para gram negativos resistentes, por ejemplo, pseudomonas,
siempre y cuando en el antibiograma se muestren como susceptibles. Ofloxacino, perfloxacino, nofloxacino y rufloxacino para enterobacterias, siempre y cuando se muestren susceptibles. Levofloxacino, gemifloxacino y moxifloxacino, principalmente para infecciones respiratorias, tomando en consideración que el moxifloxacino tiene además actividad sobre anaerobios. Entonces podríamos utilizarla y se ha utilizado en algunos pies diabéticos, por ejemplo, o la indicación en sinusitis sería más en sinusitis crónica por la frecuencia que tienen anaerobios en sinusitis, es más en crónicas que en agudas. En agudas tienen los mismos bichos, neumococo, hemófilos o roxella. Si acaso está 5% Yo creo que si me preguntaran cuál ha sido el antibiótico que peor, el grupo de antibióticos que peor hemos usado han sido las quinolonas siempre. Con mucho hemos avisado con ellas, de ellas hasta para los callos las usamos, hasta para las hemorroides, e inclusive se usó también para el tratamiento de disentería mediana. Y además funciona. Hay un estudio por ahí hecho en Salva en donde se les da ciprofloxacino a los que tienen amigos y se les quita. Pero lo peor no es eso, sino también usamos las quinolonas en engorda de aves y ganado. No precisamente las quinolonas que acostumbramos usar para los humanos, pero sin embargo generan las resistencias y finalmente esos bichos acaban llegando con nosotros ya produciendo resistencia a quinolonas. Una de las cosas interesantes de esto de utilizar las quinolonas en el ganado es a los pacientes que finalmente desarrollan una alergia a quinolona. De repente se prende de alergia el paciente y dice, ¿qué te pasó? ¿Volviste a tomar quinolonas? No, entonces me comí un pollo rostizado. Y como el pollo rostizado no se cose bien, sobre todo en la carne que va pegada al hueso, la quinolona todavía estaba indemne y desencadenó otra vez su reacción alérgica. Entonces aguas con eso, es lo mejor en la paciente. Entonces, antibióticos en gastroenteritis no está indicado. Quinolonas como profilaxis quirúrgica, en odontología, llega al paciente, le hacen una endodoncia del segundo molar, le dan ciprofloxacino y en 3 días tiene una angina de lúpus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cubre anaerobios y no le pega bien a gran positivo la ciprofloxacina. Entonces, aguas con eso. Infecciones leves de la piel, llegan las quinolonas. Ciprofloxacino a dosis bajas en infecciones de vías respiratorias altas. Así fue como se promovió ciprofloxacino inicialmente para sinusitis y exacerbaciones agudas de bronquitis crónica, a 250 miligramos cada 12 horas. Entonces, como les digo, si me preguntaran cuáles han sido los antibióticos que peor hemos manejado, han sido los quinolonas. Y los bichos pues no la cobraron, ¿no? Déjenme platicarles esto. Esto es sobre la historia del estreptococo pneumónico. Este también fue un trucazo. Gol, touchdown. Vean ustedes esto. Durante muchos años, el estreptococo pneumónico fue sensible a penicilina y solamente teníamos el 5% de resistencia a penicilina. Sin embargo, en un año, 1995, la resistencia en Estados Unidos se fue hasta el 25% de los estreptococos pneumoniae eran resistentes a penicilina. Y esto era en el mundo. Este es el Alexander Project, 1995, lo que viene en colores, y 2003, lo que viene con las leches. Entonces, vean cómo se incrementa. Se supone que el que más tenían eran los rojos, que tenían más del 25%. Sin embargo, vean Tokio y Japón en general, 71% de resistencia a estreptococo pneumoniae a penicilina y 72% en China. Y nosotros, pues también, ¿no? Porque vamos a fallar. Resistente a penicilina, si era colonizante el estreptococo pneumoniae hasta el 75% de las cepas, y resistente si era infectante hasta el 60%. Y además resistente a otros antimicrobianos como tetraciclinas, trimethoprim, sulfamethoxazol, pero sensible a las nuevas fluoroquinolonas. Y entonces nos fuimos con las nuevas fluoroquinolonas a todas las infecciones respiratorias. Así fue como adquirimos la experiencia, así fue como vino la danza de los miles los cientos de quinolonas que les acabo de mostrar, y así fue como finalmente nos quedamos con las que tenemos. Entonces, levofloxacino, gatifloxacino y moxifloxacino. No es gati, es genifloxacino.
Estos bichos resistentes a penicilina, vean ustedes, los penicilinos resistentes, eran resistentes además a otros antimicrobianos de otros grupos como eritromicina, tetraciclinas y trimethoprim sulfametoxazol hasta el 66% de los casos. Pero, oh, surprise, estas resistencias que les acabo de mostrar eran cuando en 1995 la NSCLS, que después se convirtió en CLSI, nos decía que para considerar un estreptococo neumonio resistente, bastaba con que requiriese más de 1 microgramo por mililitro de penicilina y ya era resistente. Y si requería más de 2 microgramos por mililitro, entonces se consideraba altamente resistente. Ya como NSCLS en 2008 sacan estos otros criterios, que es como estamos ahora. Para que realmente se vuelva resistente requiere de que se inhiba con más de 8 microgramos por mililitro. 8 veces se incrementó desde el punto de corte, y entonces resulta ser que todos los que habíamos considerado de alguna manera resistentes y que les dimos quinolonas como locos, finalmente eran sensibles a cefalosporinas y a penicilina. Así fue como quedó finalmente nuestras cepas. Penicilina no meningitis, 78% susceptible, 17% intermedio y solamente resistentes 3.9. Penicilina en meningitis sí no hubo modificación, hasta 46% de resistencia, porque se hizo mucho más estricto el criterio, y para considerar un estreptococo neumonio en meningitis como resistente basta que requiera más de 100.125 microgramos por mililitro. Pero la resistencia a los otros antimicrobianos no se modificó. A eritromicina 28%, a trimethoprim sulfametoxazol 46%. Pero a penicilina sí las cosas se la tienen. Pero ya encarrerados, pues seguimos usando quinolonas. ¿Por qué? Porque lo que sí es cierto es que Haemophilus influenza, un buen porcentaje, hasta el 44%, ya eran resistentes a ampicilina por producción de beta-lactamasas, no de espectro ampliado, pero producción de beta-lactamasas, que se inhibe bien con amoxicilina con ácido clavulánico, pero 100% sensibles a quinolonas, y Moraxella catarralis igual, ¿no? Ya casi el 100% son productoras de beta-lactamasa no espectro extendido, que son inhibidas con clavulanato, pero son sensibles a quinolonas. Entonces, para evitarnos la fatiga y evitar pensar, entonces seguimos utilizando quinolonas en infecciones de vías respiratorias, también porque son productos muy seguros. ¿Qué fue lo que pasó? Estos mecanismos de resistencia. Primero pensábamos que la mutación era puntual en la DNA quirasa y las topoisomerasas 2 y 4. Y entonces esto se hacía resistencia casi por accidente. Cada vez que se reproduce una bacteria, que lo hace muchas veces durante una hora, hay muchas bacterias que son mutantes. Muchas de esas mutaciones no son compatibles con la vida de la bacteria y finalmente muere. Pero de tantas mutaciones, algunas salen en donde hace una mutación en su DNA quirasa y no solamente sobrevive la bacteria, sino que además la hace resistente. Y después, en 1998, o sea, casi 20 años después de que aparecieron las primeras quinolonas, se descubrieron que teníamos genes QNR de resistencia transferible. ¿Qué quiere decir eso? Que el gen que finalmente codifica para la topoisomerasa modificada se volvió plasmídico y entonces podía pasar de una bacteria a otra. Afortunadamente los gram positivos no son tan promiscuos como los gram negativos, pero en gram negativos, y la más promiscua es la E. coli y el Acinetobacter, rápidamente fueron adquiriendo este gen QNR y entonces se fueron haciendo resistentes a quinolonas. Además tenían otros dos mecanismos, que es alteraciones de la permeabilidad, disminución de los polines de membrana, entonces la quinolona ya no entra, y otra cosa, bombas de Blue, en donde la bacteria tiene bombas específicas para captar el antimicrobiano con dentro y echarlo fuera. Ese mecanismo se describió inicialmente en lo que era tetraciclinas, pero se sabe que también existe para quinolonas. Como si eso no fuera suficiente, por ahí de 2006 se encontró esto. La enzima que habitualmente suele inactivar los aminoglucósidos sufrió modificaciones por las bacterias y logra inactivar a las quinolonas. Vamos a ver un poquito más de eso. Entonces pensábamos, ok,
necesitan incluso hasta 2 mutaciones para poderse hacer resistentes. Por eso aquí decíamos que era una mutación secundaria en el GIRA, una mutación secundaria en el PAC-C y una mutación primaria para hacerse resistentes en el PAC-B, y solo afectaba a las quinolonas que tienen ustedes aquí presentes. Entonces las respiratorias requerían cuando menos 2 mutaciones, igual que ciprofloxacino, una barrera, como le llaman ahora, de resistencia importante, hasta que aparecieron esos genes QNR. Entonces el desarrollo de la resistencia era difícil, pero insistimos tanto que lo logramos. ¿Sí? Es probable el desarrollo de resistencia a partir de cepas resistentes a ciprofloxacina, y ahora lo sabemos, resistencia cruzada por la transmisión de este gen, y el lento desarrollo de resistencia a levofloxacina, así que el problema fue individual y no poblacional. De hecho, esta premisa sigue siendo real para lo que son estreptococo, neumonía, hemófilos influenza y Moraxella catarrhalis, para los que son en general nuestros patógenos respiratorios. Por eso siguen vigentes en lo que es nuestro arsenal para tratar sinusitis, exacerbaciones de bronquitis crónica, neumonías adquiridas en la comunidad, etc. Vean ustedes esto, tratando de confundirlos. Vean las flechas. Si tienen un bicho que es sensible naturalmente a un gram negativo, que es sensible a quinolonas respiratorias, lo más probable es que sea sensible a las primeras quinolonas, ¿sí? No a la inversa. Si es resistente a las quinolonas, a las primeras quinolonas, lo más probable es que sea resistente a las demás quinolonas, a todas las fluoroquinolonas. Y lo mismo sucede con los gram positivos, pero al revés. Si es resistente a las primeras quinolonas, es muy probable que sea sensible a las quinolonas respiratorias, pero si es resistente a las quinolonas respiratorias, seguramente va a ser resistente a las primeras quinolonas. Entonces, de resistencia a quinolonas, ¿qué tenemos? Modificación del sitio de acción, modificación del ADN agilasa y las topoisomerasas, mecanismos plasmídicos, es el gen QNR que les decía, alteración de la permeabilidad y los sistemas de exclusión activa con las bombas de flujo. En 1998 se describe este primer gen, el QNRA1, pero a partir de 2005 se han descrito el QNRB 53 variantes, el QNRS, que es otro diferente, 6 variantes, y además hay un QNRC y un QNRD. Entonces esto nos explica por qué ahora nuestra gran mayoría de gram negativos se ríen de las quinolonas. Origina una reducción en la sensibilidad de quinolonas en las cepas que los expresan, están localizados como estructuras móviles complejas, o sea, pueden pasarse de una bacteria a otra, y están asociados a determinantes de resistencia, principalmente a beta-lactamasas. ¿Qué quiere decir? Que en el gen que codifica para la beta-lactamasa viene pegado el QNR, y cuando la bacteria adquiere ese gen, ¿sí? Dice, oye chico, ¿quieres ser un superbicho? Toma esto, mételo en tu genoma y entonces vas a ser resistente hasta ciclo. Pero además a beta-lactamasas. Digo a beta-lactámicos por producción de beta-lactamasas. Vean cómo la distribución fue principalmente inició en Europa, pero ya tienen una distribución mundial estos genes QNR. Y además descritos mayoritariamente en enterobacterias. Esta es la asociación que tienen estos genes QNR con las diferentes beta-lactamasas de espectro extendido, con las beta-lactamasas mediadas por AMC, que estas son principalmente plasmídicas, y además con carbapenemasas A y B, que son las que contienen la resistencia a los carbapenémicos como el imipenemeropenemasa. Entonces, si un bicho agarra un gen de estos con QNRA, y además resistencia a beta-lactamasas y resistencia a carbapenémicos, pues ya está hecho, ¿no? Se llama pseudomonas multiresistente o pan resistente, y se llama Cinetobacter pandrogo resistente. Existen y tenemos que lidiar con ellos, y lo único que tenemos para darles es colesterol. Vean ustedes cómo evolucionan, cómo son también para las diferentes quinolonas. Cuando es una cepa salvaje sin este QNR, pues la sensibilidad está bien bonita. Sin embargo, cuando agregamos este gen, vean cómo se reduce la susceptibilidad. Estas son pruebas de I-test. Entonces caen
las concentraciones mínimas inhibitorias se van muy altas, haciendo el bicho finalmente resistente. Y esta es la enzimita que les decía. Esta enzimita, que finalmente es muy similar a la de los aminoglucósidos, lo que hace hacer es una astilación del grupo piperazimina. Y entonces sucede que nada más afecta a ciprofloxacino y a norfloxacino, pero no a las otras quinolonas. Y también está principalmente en enterobacterias. Vean ustedes, eso ya es lo que les comentaba. Entonces, si tenemos un estreptococo neumonio ya sea sensible o resistente, finalmente va a ser sensible a las quinolonas respiratorias, pero puede ser resistente hasta en un 30% de los casos a ciprofloxacino. Si tomamos esas cepas resistentes a ciprofloxacino, vean cómo se comporta con nuestras otras quinolonas, con levofloxacino, igual 1 microgramo por mililitro, con nocifloxacino 0.5 a 1 microgramo por mililitro, y con gemifloxacino de 0.06 a 0.25 microgramos por mililitro, a pesar de ser resistentes a ciprofloxacino. Entonces, esta resistencia a quinolonas, vean cómo se ha incrementado de 2001 a 2009. En España tenían 10 a 25% y ahora tienen en 2009 de 25 al 50% de cepas resistentes a quinolonas, en especial de E. coli. Y esto es cuando se asocian finalmente, estos son infecciones intraabdominales, E. coli productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Si no tuviera esa enzima de producción de beta-lactamasa de espectro extendido, tendría un 80% de actividad ciprofloxacina. Al tener esta enzima, ven cómo se cae la sensibilidad hasta 30%. Pues nadie se la jugaría con eso. Lo mismo sucede con Klebsiella pneumoniae. Si no es productora de beta-lactamasa de espectro extendido, hasta el 92% son sensibles, pero si produce beta-lactamasas, hasta el 40% son sensibles, 60% de resistencia. Muy similar con Enterobacter placent, igual, disminución de la sensibilidad por la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué nos dice eso? Que los dos genes vienen juntos. Entonces, cuando tienen que enfrentar un E. coli, de las que ya la gran mayoría son productoras de beta-lactamasa, lo más probable es que sea resistente a quinolona también, en especial a ciprofloxacino. Vean ustedes cómo está esto. E. coli resistente al levofloxacino, 75% en México. Este es octubre del 2007. Klebsiella resistente a ciprofloxacino en Asia Pacífico, 34%. E. coli resistente a ciprofloxacino en Estados Unidos como un 20%, y en Europa, Klebsiella resistente a ciprofloxacino 13%, pero E. coli 21%. Finalmente, la evolución de la resistencia en lo que son gram negativos para quinolonas nos ha limitado ya mucho su uso. Y entonces, ¿en qué nos quedamos? Decíamos que la infección de vías urinarias era una de las principales indicaciones en el pasado. De hecho, mucha gente todavía la usa, pero seguramente ya no con el mismo éxito. Estos son 100 urocultivos consecutivos positivos en el Instituto Nacional de Cardiología. 67% fueron E. coli, 11% fueron Klebsiellas. Y vean cómo estuvo la sensibilidad de estas E. coli en los urocultivos. Quinolonas, solamente el 66% fueron sensibles. Recuperando sensibilidad a nitrofurantoína y un poquito a cotrimoxazol, ya no tampoco nos funciona, pero a nitrofurantoína sí, y sensibles a cefalosporinas de tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque de alguna manera dejamos de utilizar nitrofurantoína y pues bueno, ahora se nos están mostrando los E. coli sensibles. Esto es en las memorias del Congreso. Resistencia en diferentes hospitales. Vean ustedes, ciprofloxacino, la misma E. coli, aislada de cultivo, 48% de resistencia en Torreón, 48% en San Luis, 51% en el siglo XXI, 24% en Nuevo Monterrey y 42% en otro hospital en San Luis Potosí. Entonces, a pesar de todo lo bueno que les he platicado de las quinolonas, de su nobleza, de lo bien toleradas que son, de la buena distribución que tienen en el organismo, pues ya la gran mayoría de las indicaciones en donde participaban gram negativos ya no las echamos a jugar. Esto es Centro Médico Nacional La Raza, resistencia a ciprofloxacina 100%.
Recordando rápidamente esto nada más para ver algunos parámetros. Saben lo que es una concentración mínima inhibitoria, es la menor cantidad de antibiótico necesaria para inhibir el crecimiento de una bacteria, se expresa en microgramos por mililitro y su interpretación requiere del conocimiento de las concentraciones de antibiótico que se logran en el organismo. NIC 90 quiere decir, o SIN 90 quiere decir que la cantidad de antibiótico para inhibir el 90% de las cepas probadas, y NIC 50 para inhibir el crecimiento del 50% de las cepas probadas. Esto puede variar dependiendo del grupo de cepas que prueben. La interpretación es sencilla: si la concentración mínima inhibitoria es mayor que la concentración que podemos tener en suero, se considera resistente. Si la concentración es menor que la que podemos tener en el suero, se considera susceptible. Y si la concentración es igual a la que tenemos en el suero, se considera intermedio. Nos da un mayor conocimiento del comportamiento de la bacteria frente al antimicrobiano y permite una elección más certera del tratamiento. Permite calcular el índice terapéutico, que es lo que utilizábamos antes para saber cómo nos iba a ir con el bicho y el paciente, y favorece el cálculo de la dosis requerida para saber si le tenemos que subir la dosis o no darle tanto, siempre dependiendo de los niveles que alcancemos. Y una de las cosas interesantes es que permite el cálculo del área bajo la curva. Se dice que se tiene un efecto máximo cuando se logra una concentración de 10 veces la concentración mínima inhibitoria en el pico. Eso es lo que podría ser una concentración óptima, la más alta concentración. Y eso sería la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria. Veamos esto, es lo que estamos utilizando actualmente. Esto es el pico máximo, se administra el antimicrobiano, es la concentración que llega al suero en su pico máximo y después empieza a decaer tan rápido como sea su vida media. Recuerden ustedes lo que dice la vida media, es que es el tiempo que tarda en caer a la mitad de la concentración inicial del antimicrobiano en el suero. Esta es la concentración mínima inhibitoria y esto que queda aquí abajo es lo que conocemos como área bajo la curva. No nos da la información puntual que teníamos antes nada más de la concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria, sino nos dice además qué es lo que está pasando en el curso del tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos antimicrobianos que dependen del tiempo de exposición que tenga ese antimicrobiano sobre la concentración mínima inhibitoria, exactamente, en especial todos los beta-lactámicos. Concentración mínima inhibitoria, concentración máxima sobre concentración mínima inhibitoria, área bajo la curva y tiempo de exposición. Los aminoglucósidos y fluoroquinolonas dependen mucho de esto, y en especial los aminoglucósidos. ¿Por qué? ¿Qué característica comparten? Estos dos antibióticos tienen un efecto posantibiótico. Entonces, si logran penetrar a la bacteria en concentraciones altas, pueden dejar de contar con esa bacteria en un momento dado, aunque les lleve más tiempo matarlas. Los que dependen de área bajo la curva, que siempre está en contacto por arriba de las concentraciones mínimas inhibitorias, están las tetraciclinas, los glicopéptidos, las fluoroquinolonas, linesol y los macrólidos. Y los que dependen del tiempo de exposición son principalmente los beta-lactámicos. De ahí que hoy en día utilizamos los beta-lactámicos para infecciones graves en infusión continua. ¿Para qué? Para mantener un nivel por arriba de la concentración mínima inhibitoria durante más tiempo, porque de eso depende. Entonces, muchas veces el objetivo terapéutico es aumentar el tiempo en que las concentraciones del antibiótico superan la concentración mínima inhibitoria de la bacteria, y esto a veces se logra dependiendo de cómo lo administramos o de las dosis que damos. De hecho, para lo que es cefalosporinas, se sabe que la eficacia está cuando se mantiene por arriba de la concentración mínima inhibitoria, alrededor del 45 al 50% del tiempo de intervalo de dosis a dosis. O sea, si vamos a poner la dosis cada 8 horas, cuando menos 4 horas debe estar por arriba de la concentración mínima inhibitoria de ese antibiótico, si es un beta-lactámico, para ser efectivo. Esto es a lo que se refiere el tiempo de exposición. Este es otro concepto interesante, lo que es el volumen de distribución. Dicen, bueno, ¿y por qué no está todo el tiempo el antimicrobiano circulando? ¿Por qué? Porque se puede eliminar o se puede ir a los tejidos. Entonces el volumen de distribución es muy importante. Esto marca qué tanto se va a pasar a los tejidos el antimicrobiano.
Las fluoroquinolonas tienen 2 a 3 litros por kilogramo, quiere decir que la gran mayoría de los del antimicrobiano se va a ir rápidamente a los tejidos y poco va a quedar circulando, a diferencia de lo que sucede con los aminoglucósidos o los beta-glucánicos. Esta es una comparación de lo que son la viabilidad por vía oral y las vidas medias. Vean ustedes los que nos interesan. Ciprofloxacina tiene una vida media de 3 a 4.5 con una viabilidad de 85 y un pico de 3 era lo máximo que se alcanzaba con 500 miligramos. Levofloxacino, 5 a 7 horas de vida media, 95% de absorción, 8 microgramos por mililitro de pico con dosis de 400 a 750 miligramos. Moxifloxacino, 16 horas de vida media, 89 de disposición oral y 4.1 el pico máximo con 400 miligramos. Entonces, un alto volumen de distribución, mayor concentración que en el plasma logramos en los riñones, por ejemplo, como se van a tejido. Entonces, hay mayor concentración que en el plasma en riñón, en pulmón, en tejido prostático, en bilis, en macrófagos y en neutrófilos. Por eso nos sirve también como un antimicrobiano para acción intracelular. Se obtiene nada más la mitad de la concentración plasmática en líquido cefalorraquídeo, en hueso, en útero, en músculo y en fluido prostático. Pero deben considerar que muchos antimicrobianos no atraviesan barrera hematoencefálica, no se concentran en hueso, llegan mal al útero y no llegan a la próstata. Muchos de esos son los beta-lactámicos y algunos macrólidos. Entonces hay que tener en consideración que aunque sea la mitad, sí está penetrando a sitios en donde algunos otros microbianos no llegan. Esta es la curva de moxifloxacino, en donde logramos a 35 microgramos por mililitro por hora. Está por arriba de lo que habitualmente requieren nuestros patógenos respiratorios. Esa es una diferencia en donde entra la potencia. ¿A qué se refiere la potencia aquí en este caso? En que los microorganismos van a ser mucho más sensibles, van a requerir menos concentración de moxifloxacino que de levofloxacino, por ejemplo. Lo vamos a poder ver más adelante. Y esta sería la curva para levofloxacino. Esto es por vía oral y esto es por vía endovenosa. De todas maneras, el área bajo la curva debe ser por arriba de 32 microgramos por mililitro por hora para poder decir que es un tratamiento efectivo. Vean las concentraciones que se requieren para inhibir a los patógenos respiratorios. El que más requiere es el Streptococcus pneumoniae, que es 1 microgramo, y entonces lo ponemos aquí como horizonte. Esta sería el área bajo la curva que tenemos para tratar Streptococcus pneumoniae. Esto sería la comparación con ciprofloxacino. 2 dosis de ciprofloxacino, apenas si pasa porque su pico máximo es 3, y vean lo que supera el microgramo por mililitro que se requiere para inhibir a los patógenos respiratorios. Entonces nos queda un área bajo la curva muy pequeña. En el caso de que lo requiriésemos, podríamos dar una segunda dosis de levofloxacino. No lo he visto con moxifloxacino, pero con levofloxacino sí, 500 cada 12 horas, y entonces esto ampliaría todavía más nuestra área bajo la curva. ¿Cómo quedaría entonces? Si damos 500 miligramos de levofloxacino nos da un pico de 6.2, si damos 750 miligramos de levo nos damos el 0.5, pero si damos 500 cada 12 horas se mantiene el pico, pero vean cómo se van las áreas bajo la curva. 500 miligramos se va a 48, 750 se va a 110 microgramos por mililitro por hora, y 500 miligramos cada 12 horas se va por arriba de 150 microgramos por mililitro por hora. Y eso es lo que sucede en suero. Recuerden esto, las quinolonas respiratorias logran una muy buena concentración en general en tejido respiratorio. Vean ustedes en pulmón 5 veces lo que tengan en el suero, y entonces la curva que estaríamos viendo sería esta, y el área bajo la curva sería esto. Fácil matamos a nuestros patógenos respiratorios. Esto es con gemifloxacino. Gemifloxacino es todavía más potente que moxifloxacino, o sea, requiere menos concentración para inhibir a las mismas bacterias, y por eso se requiere de mucho menos dosis, ¿no? Se necesitan creo que 320 miligramos al día.
Concentraciones tisulares, principalmente en tejido pulmonar. Levofloxacino 11.3 microgramos por mililitro, 5 veces lo que tengamos en el suero. Ofloxacina 6.7, 3 veces lo que tengamos en el suero. Lomefloxacina 5.6, 1.85 veces lo que tengamos en el suero. Y ciprofloxacina 1.67 veces lo que tengamos en el suero. Entonces, por esas razones que se llaman quinolonas respiratorias, porque en pulmón adquieren concentraciones realmente muy superiores a lo que pudiésemos tener con las otras concentraciones. Y como se eliminan por orina, vean ustedes, hasta 283 veces lo que tengamos en el suero. Sin embargo, si el bicho es resistente, no se muere por aplastamiento. Si el bicho es resistente, si le pongamos 1 gramo por mililitro, el bicho sigue ahí. Esto es lo que les decía. Ven las concentraciones mínimas inhibitorias para inhibir el 90% de los patógenos respiratorios con las diferentes quinolonas que nos quedan. Ciprofloxacino, 2 microgramos por mililitro requiere, apenas si lo logramos pasar con 3 microgramos. Levofloxacino requiere 1 microgramo para Streptococcus si es sensible, pero también para los resistentes. Realmente no depende de la sensibilidad del streptopein. 1 microgramo por mililitro, pero logramos 8 microgramos. Moxifloxacino requiere 0.25 y logramos 4 microgramos por mililitro en sangre. Gemifloxacino requiere 0.03 y logramos alrededor de 2 microgramos por mililitro. Entonces, siguen siendo muy potentes. Y en arqueas hemófilos, influenza, hemorragia, catarralis, digo, eso se mueren con una pedrada de quinolo, o cualquiera de ellos. Estos son los atípicos. Y los atípicos también tienen concentraciones muy bajas para lo que son levofloxacino, moxifloxacino y gemifloxacino, no así para ciprofloxacino. Pobrecita ciprofloxacino, ya no la queremos, ¿no? Pues no es cierto. Vean ustedes esto. Para pseudomonas aeruginosa, con el único que podemos pelear sería con ciprofloxacino, porque los otros están muy por arriba las concentraciones mínimas inhibitorias de lo que podemos lograr en el suelo. ¿Sí? En E. coli, pues bueno, depende si es sensible. Klebsiella si es sensible, sigue comportándose muy bien, pero Pseudomonas sí es especialmente para ciprofloxacino. Esto ha dado diferentes modalidades de tratamiento con gemifloxacino en neumonías adquiridas en la comunidad, 5 días de tratamiento con 95% de éxito clínico, 7 días 92%, levofloxacino, 5 días 750, 89%, 500 miligramos 10 días 95% de éxito, 14 días 95%, y moxifloxacino 400 miligramos al día, 94% con 10 días de tratamiento. Efectos adversos. De alguna manera, sí, moxifloxacino pudiese tener más efectos sobre el sistema nervioso central, y esto principalmente es vértigo, por eso se recomienda que se administre en la noche, pero nada más. Si acaso se palea y tal vez sin sobra. Se tienen menos efectos con levofloxacino, que sí, un poquito más gastrointestinales, pero esos son similares al resto de las quinolonas. Y especial mención para gemifloxacino, que tiene reacciones en piel después del 5º día de tratamiento especial. Si los comparáramos, que no es justo, porque lo que debemos tomar en consideración y lo que nos debe quedar en la cabeza finalmente es que cada uno tiene sus aplicaciones. Las quinolonas respiratorias son para infecciones respiratorias y ciprofloxacino es para microorganismos gram negativos susceptibles. Si los comparáramos de todas maneras, entonces cipro contra levo quedaría amplia experiencia en su empleo, ya los dos tienen amplia experiencia, actividad sobre pseudomonas en ciprofloxacino, pocos efectos secundarios y no graves. Desventajas: poco activo contra patógenos respiratorios típicos y atípicos, 30% de cepas resistentes de Streptococcus pneumoniae, bajo índice de penetración a tejidos, una vida media corta, hay que darlo 2 veces al día, y inhibe el citocromo P450, entonces puede tener interacciones con algunos medicamentos, al igual que moxifloxacino. Moxifloxacino contra levofloxacino, que tampoco es justo hacer la comparación. Sin embargo, son muy similares. Tal vez, como les decía, tiene mayor potencia, pero eso se compensa con el incremento de dosis que puedan dar con levofloxacino, que no se acostumbra con moxifloxacino. Tiene actividad sobre anaerobios, en donde el levofloxacino no la tendría, y tiene documentados tratamientos más cortos, probablemente por la potencia. Una de las cosas, por ejemplo, para la sinusitis,
podrían dar 5 días de tratamiento. Sin embargo, en general los otorrinos prefieren dar desde de 7 a 14 días porque los síntomas no resuelven así de sencillos, ¿no? Podemos matar a los bichos en 5 días, pero en lo que se desinflama la mucosa, se destapa el seno maxilar, el seno paranasal, etcétera, se va a llevar más tiempo y puede recurrir en un momento dado a la infección. Entonces, por eso se acostumbra a dar más tiempo. Tal vez un poquito más de incidencia de efectos adversos, en especial sobre el sistema nervioso central. Se cuestionó mucho la seguridad sobre el cutil. La verdad es que no se han dado taquicardias ventriculares, que yo sepa. Los estudios en neumonías adquiridas en comunidad se hicieron con leves y moderados y con una sola dosis al día, a diferencia de lo que se hizo con levofloxacino, que se dio dosis endovenosa y 2 veces al día o hasta 750 miligramos. Inhibe también el citocromo P450, entonces puede tener interacciones con algunos medicamentos. Y cargamos la actividad sobre anaerobios como efecto adverso, porque el borrar las floras anaerobias de nuestro paciente cuando no es necesario atacar a los anaerobios nos causa complicaciones, superinfecciones, infecciones por cándida, con eliminación de flora bacteriana normal, o al menos diarrea por Clostridium difficile. Comparación de Gemi contra Levo: mayor potencia, tratamientos más cortos, pero realmente un poquito más de efectos secundarios, poca experiencia en su empleo, indicado solamente en neumonías adquiridas en comunidad leves a moderadas, y también inhibe el citocromo P450. Si lo pasamos a generaciones, ¿qué nos queda? Primera generación, ácido nalítico, ya hay alta resistencia, pero tiene actividad sobre gram negativos, ese era el principal. Segunda generación, norfloxacino, ciprofloxacino, todavía actividad sobre gram negativos, pero pseudomonas sensibles, sin acción sobre anaerobios. Tercera generación, levofloxacina, mejor actividad sobre gram positivos, útil en infecciones de vías respiratorias, útil en enfermedades sistémicas con microorganismos sensibles y poca actividad contra anaerobios. Y cuarta generación quedaría moxifloxacino, con mejor actividad sobre anaerobios, buena actividad sobre Mycobacterium tuberculosis y microorganismos sensibles. Esta ya la habíamos visto. Y hasta ahí. A final de cuentas, a pesar de que todas son las del grupo de las quinologas, podemos encontrar una diferencia muy importante entre lo que son las de primera generación, entre comillas, con las quinolonas respiratorias. Y la intención principal es que dejen de utilizarse las quinolonas respiratorias para otra cosa que no sea una infección de las vías respiratorias. Tienen muy buena aplicación en gineco, con enfermedades de transmisión sexual. Ahí pueden ser de utilidad, en especial moxifloxacino, pero no en una infección de vías urinarias, no en una gastroenteritis. O sea, no utilizarlo para esas cosas, porque si no vamos a acabar como está terminando ciprofloxacino, con la exclusividad de uso solamente para microorganismos susceptibles del tipo de pseudomonas o cosas por el estilo. Les agradezco su atención. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿No? Bueno, sí hay tiempo, pero todos se durmieron, bravo. Qué bueno que descansaron. Gracias.